¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Vamos a comenzar una nueva sesión de este diplomado, agradeciendo su presencia de todos. Como sabrán, es nuestra semana última que vamos a desarrollar el diplomado, ya casi cumpliendo con el temario encargado. Eh, Habíamos trabajado estos semana pasada sobre el proceso, ¿no? Las eh, investigación preparatoria, la etapa intermedia y de manera rápida, sucinta, habíamos hecho referencia al proceso de juzgamiento. Sin embargo, dentro también del esquema de la cátedra de este diplomado especializado, habíamos tocado temas de delitos, ¿no? Por ejemplo, como es delitos tráfico ilícito de drogas, delitos contra el cuerpo, la vida y la salud, delitos contra el patrimonio, pero queremos a ello agregar nosotros un delito muy importante, ¿no? Como es el delito sexual, los delitos sexuales. En nuestro país es aunque es, ¿no? Un poco difícil hacer referencia, pero sí hay mucha criminalidad sexual en nuestro historial penitenciario, ¿no? O sea, las estadísticas dicen que hay muchos cumpliendo pena por delitos sexuales. El derecho penal, ¿no? O los fines de la pena, justamente subyacen sobre esa cuestión, que es resocializar, reeducar o curar, dicen, ¿no? Otro sector de la doctrina, al enfermo, al delincuente, al criminal. El criminal sexual tiene también ciertas particularidades. A eso, por ejemplo, hace referencia cuando hablamos de los tipos penales. Hay que conocer eh, el contenido y la diferenciación de cada tipo penal, ¿no? Por ejemplo, cómo imputar los elementos objetivos, en fin. Entonces comenzamos con diciendo, por ejemplo, los antecedentes sobre los delitos sexuales en nuestro país. Los incas sancionaban al violador con expulsión, por ejemplo, del pueblo. Solo se aplicaba la pena de muerte a los reincidentes. Bien, en la época ya de la colonia, la cifra negra de la criminalidad aumentó debido al abuso y flagelo de las cuales eran víctimas nuestras indígenas, ¿no? Estamos contando, remontando históricamente a este flagelo de las violación a la libertad sexual, ¿no? En la época de la República, estando vigente el código del año 1924, había pena de muerte para el violador, que agrave a menores de 7 años. Bien, luego fue sustituida por la pena de internamiento. En la Constitución de 1979 y en la actual, solo se aplica la pena de muerte en casos de traición a la patria y en situación de guerra exterior. Lo que significa que los derechos, en todo caso, la pena de muerte ha sido abolida en ese término, ¿no? De nuestra Constitución, solo enmarca en esas posibilidades en ese hecho de tiempos de guerra, ¿no? Traición. Eh, claro, tomando un aire ahí, pues podemos decir que si bien este flagelo de lesión a un derecho muy íntimo, como es la libertad sexual o la indemnidad sexual, la cual es grave, eh, pues no ha habido, ¿no? Han habido opiniones diversas en donde pues plantean la posibilidad de instaurar una posible de muerte, pena de muerte en estos delitos, ¿no? Ya considerándolos incluso execrables para sus víctimas.
si bien el clamor social es entendible, pero también hay que entender que los derechos humanos, porque ¿no? Ya tomando como base al derecho penal para lograr la muerte de, ¿no? de un criminal sexual, sería ir al tema de la venganza, ¿bien? Por la cual sería contrario, por ejemplo, al avance de las normas o también a la característica de progresividad de los derechos humanos. O sea, lo que hay que entender es que los derechos humanos son progresivos. Una vez avanzado, una vez dado ese paso, ya es, ¿no? Ya es difícil volver a ello, ¿no? Lo recomendable es ya no volver a ello. Para eso el Perú tiene ciertos convenios internacionales, estamos dentro de los temas convencional, pertenecemos a muchos tratados a suscritos, el Perú tendría que renunciar, además de ello, otras condiciones también, como es la aprobación de esta pena de muerte en 2 sesiones continuas, ¿no? Del Congreso. Muy bien. Entonces, los delitos sexuales, hablar de delitos sexuales, estamos aludiendo a una categoría jurídico penal. Se trata de actividades sexuales o vinculadas con lo sexual. Esto que va a hacer que constituya un delito en tanto subsistan o constituyan acciones u omisiones típicas, ¿no? O lo que se prevé como delitos en una ley penal. Esto como bien jurídico protegido, ¿no? Como bien jurídico protegido, eh, y además la libertad sexual, ¿no? El bien jurídico protegido es la libertad sexual. La libertad sexual parte de la autonomía misma del ser humano, ¿bien? De dirigir dicha esfera conforme al discernimiento humano. O sea, el humano tiene la discrecionalidad, libertad, y si desea la voluntad, ¿no? De plasmar esa voluntad propia, ¿no? La cual puede ser exteriorizada, ¿no? A partir de actos concretos que involucra a otro ser humano. Esta libertad sexual en su doble vertiente positivo, dinámico, es la capacidad de la persona de tener o de tener la disponibilidad o libre disposición de su cuerpo para sus efectos sexuales. ¿Bien? O la facultad de comportarse en el plano sexual según sus propios deseos y desde un aspecto negativo, el derecho de impedir intromisiones a dicha esfera. Bien, o sea, es la discrecionalidad que tiene, es la compuerta que tiene, es la llave que tiene toda persona de permitir o también de decir que no, de cerrar esa esfera sexual. Bien, entonces, podemos decir la capacidad de la persona de libre disposición de su cuerpo a efectos sexuales o a la facultad de comportarse en el plano sexual según sus propios deseos. Bien, por otro lado, capacidad que tiene todo individuo de configurar su vida sexual a partir de una organización de autonomía o potestad decisoria. Para ello, comenzaremos con el tipo base de este cuerpo punitivo, que es el tipo penal del artículo 170, artículo 170 del Código Penal, ¿no? En donde, pues, el tipo subjetivo, no, el tipo objetivo, ¿no? Nos dice que debe superarse la idea de que siempre es la mujer víctima y que la iniciativa sexual corresponde indefectiblemente al varón. Hay que entender que sujeto activo, o sea, quien pueda realizar el acto criminal, ¿no? Delictivo, es tanto el hombre como la mujer. Bien, cuidado con eso de estar poniendo sujeto activo, el hombre sí o sí, ¿no? No, hombre o mujer, sujeto activo. Basta que realice la conducta prohibida.
Entonces, la mujer, como se sostuvo en el apartado de autoría y participación, puede intervenir como instigadora también, ¿no? Coautoría o hasta una autora mediata en delitos de violación sexual. En tipo objetivo, también nos dice que el pasivo puede ser hombre o mujer. La ley hace referencia a la persona, lo que significa que tanto el hombre como la mujer pueden ser víctimas de este delito. En todo caso, la persona tiene que ser mayor de 14 años. De no ser así, la conducta ya subsume en otro tipo penal, o sea, más grave, ¿no? El artículo 173 del Código Penal, ¿no? Aún con la modificatoria efectuada por la ley 928-704. Resulta relevante la condición social o jurídica de la víctima. No es necesario haber mantenido una conducta carente de reproche para poder ser pasible de tutela por la ley penal. Esto es, o sea, así se tratase de una, ¿no? De una meretriz, ¿no? O de las personas que dedican al oficio más antiguo, así se tratase de ellas, eso no es óbice como para poder ser víctima o investigar un delito que le haya afectado a su libertad sexual. La acción típica es básica. El tipo objetivo exige una típica acción o acción típica. La penetración total o parcial del miembro viril, ¿no? Pene en la vagina u otro análogo, siendo irrelevante la eyaculación. Es irrelevante en cierta parte la eyaculación, en algunos casos concretos no habrá eyaculación, pero lo cual tampoco imposibilita o limita una posibilidad de que se ha realizado un delito de esta naturaleza. Las vías de penetración luego de la modificación efectuada por la ley 28.250 ya no necesita ser completa vía penetración, o sea, completada la vía de penetración, ¿no? Pues el legislador ha determinado expresamente su inclusión de forma taxativa. Y las modalidades típicas entendemos que son las formas como se pueden desarrollar estas conductas típicas que guardan relación con el reproche, ¿no? De la norma penal. Por ejemplo, esto es acceso del miembro viril en cavidades, por ejemplo, vaginal y anal, total o parcial del miembro viril, habiéndose extendido expresamente a la vía bucal. No es necesario que se produzca la eyaculación, ya hemos señalado, ¿no? Para sus efectos consumativos. Eso sí, debe alcanzarse la erección a fin de contar con un medio idóneo de perpetración delictiva. Sobre este punto, tenemos que, ¿no? Decir, por ejemplo, algunos casos, unos problemas reales de trámite procesal que se habría verificado, por ejemplo, se habría probado, por ejemplo, que el sujeto a quien se les indicó una penetración, violación sexual, pues tenía disfunción eréctil en una persona que no tenía erección, ¿no? Entonces, esa naturaleza subsiste en la posibilidad de que pueda manifestarse, ¿no? Y por eso el legislador ha considerado que debe existir erección para ¿no? Para su imputación cuando que había existido penetración. El ingreso o acceso carnal del miembro viril en las cavidades vaginal, habiéndose extendido expresamente a la vía bucal, ¿no? Si bien de la vía bucal no, normalmente es difícil de probar, ¿sí? Pero es una problemática también cuando se da en el caso concreto, puede existir casos en donde sí, sobre todo menores de edad, niños, pueden ser pasibles de esta forma típica
de acceso carnal. En el caso, por ejemplo, del ingreso carnal del miembro viril en las cavidades vaginal y anal, hay que entender que el único que puede realizar esta acción típica, ¿no? Es ambos, ¿no? Tanto el hombre como la mujer, en el caso anal, pero en el caso vaginal entendemos que solo la mujer puede ser víctima, ¿no? Y que el hombre puede fungir como sujeto activo, ¿bien? De esta modalidad típica. Hay que tener cuidado con esa diferenciación. El ingreso de partes del cuerpo en las cavidades vaginal, anal o bucal. El agente hace uso de otros órganos de su cuerpo para acceder sexualmente a su víctima. Por ejemplo, ¿no? El sujeto que manipula, usa sus dedos o algún otro objeto de su cuerpo para realizar esta acción, ¿no? Esta acción reprochada por la norma penal, la cual no dista de una acción típica, si bien no tenía, por ejemplo, erección, o sea, no se puede decir que ha tenido una penetración con el miembro viril, pero sí puede la víctima o la agraviada señalar que se utilizó otras formas, de otras partes de su cuerpo para realizar tal acceso. Por exclusión tácita del tipo penal, no existe delito de acceso carnal sexual cuando la gente se limita a introducir objetos o partes del cuerpo en la boca de la víctima. Por ejemplo, no se puede decir Pedro realizó un acto de violación sexual contra María. Este le introdujo un dedo en la cavidad bucal y por la cual realizó la acción típica de acceso a la vía bucal, ¿no? Cuando hablamos de la vía bucal, a menos que sea el miembro viril, constituye el elemento o una acción típica de violación sexual. De no ser así, no constituiría una acción típica. El ingreso de objetos en las cavidades vaginal o anal. En cambio, en esas cavidades sí. Por objeto debemos entender que todo elemento material que es que el sujeto activo o los efectos de su finalidad lujuriosa identifique o considere sustitutivo del órgano genital masculino. Bien, esto es, por ejemplo, el sujeto que tiene una disfunción eréctil, pero que tiene una actitud lujuriosa, una percepción lujuriosa, una materialización de su lujuria, y para ello se va a dotar de otros instrumentos que no necesariamente será el órgano genital masculino. El intérprete debe ser en suma cuidadoso, pues el ingreso de una botella en la cavidad, por ejemplo, vaginal, puede constituir más claramente un caso típico de lesiones. Bien, se puede dar el caso concreto de que un sujeto bebió con su enamorada, esta no quiso tener relaciones sexuales y se enojó y cogió la botella y se lo introdujo vía vaginal. Ante esa situación, en definitiva, ya no estamos en no podríamos subsumir o no calza esta acción como una acción típica de violación sexual, ¿no? Más aún cuando la agraviada ha sufrido lesiones internas, ¿sí? Entonces estaremos ante un delito de lesiones graves. Violación a la inversa, por ejemplo, es cuando mediando actos de violencia intensa se obliga al ofendido a que acceda sexualmente a la gente o a un tercero por las vías vaginal, anal o bucal, o introduciendo objetos sustitutivos aparte del cuerpo en las primeras vías.
Esto permite criminalizar comportamientos graves como la de la mujer que obliga por violencia o amenaza grave a un varón a que él practique el acto sexual o la coacción de una mujer para que tolere la práctica sexual de un tercero. O sea, esto es que el hombre sea, ¿no?, la víctima. Por ejemplo, Sami, un jugador, ¿no?, de fútbol, decía, si denunciara que fui violado, es probable que la policía no me vea como una víctima, sino que incluso me mande a la cárcel. Bien, entonces estos son casos reales, ¿no? Víctima de abuso sexual. Eh, Dentro de los elementos típicos o condiciones de la acción o elementos objetivos que va a calzar para una debida subsunción de un acto, ¿no? De un acto delictivo de naturaleza de vulneración a la libertad sexual, se exige violencia y amenaza cuando se trate, por ejemplo, en los artículos comprendidos en 173, 170, ¿no? Y por violencia, ¿qué debemos entender? En el 7.3 también, ¿no? A los menores también se la amenaza. Pero, ¿qué debemos entender por violencia? La violencia debe ser ejercida por el agente sobre la víctima, ¿no? Debe ser física, debe ser efectiva y estar causalmente conectada con el ilícito sexual, acto sexual que pretende perpetrar. La violencia debe ser directa, es decir, ejercido sobre la propia persona. La violencia debe estar orientada a doblegar la negativa y hacimiento carnal del sujeto pasivo. ¿Y por qué toda esta especificación respecto a la violencia? Porque puede haber el caso en donde se diga ejerció violencia sobre mi persona, ¿no? Utilizando violencia, tuvo acceso carnal con mi persona. ¿Y de qué forma fue la violencia? Me tomó de la mano, me tiró a la cama, ¿no? Y me desvistió y me realizó el acto sexual contra mi voluntad, con fuerza. ¿Sí? ¿Cuánto duró? 40 minutos. 40 minutos. La primera vez, dice. Y la segunda vez duró 30 minutos. Y dice, entonces, en el proceso, y durante los 40 minutos, ¿qué tipo de violencia te ejercía? No, la violencia fue inicial, ¿no? Me tapó la boca, con la otra mano me desvistió, ¿no? No con el otro, y me golpeaba, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es como que ciertos elementos allí, eh, no, por máxima de experiencia, nos dirá de que pues no, parece que ahí no ha habido violencia, más bien ha habido un cierto tipo de consentimiento después de repente de la inicial violencia. Bien, porque es inaudito que podría durar una violación sexual por 30 minutos o 40 minutos, ¿no? Eso creo ni en las parejas. Normalmente los actos de abuso sexual, de violencia sexual, son rápidos, violentos, verdaderamente violentos, ¿no? Y que puedan dejar incluso huellas de la violencia. Por eso se exige, el legislador, ¿no? La interpretación de violencia debe ser efectiva y estar causalmente conectada con el ilícito del acto sexual. La violencia debe ser directa, es decir, ejercida sobre la misma persona. No puede decir, no, lo ejerció violencia a ella y luego pues yo me asusté. No. La violencia debe estar orientada a doblegar la negativa yacimiento carnal del sujeto pasivo. Una de las huellas de la violencia, pues, es ciertas verificaciones médico-legistas que se denotan, que puedan apreciarse, por ejemplo, con lesiones genitales, extragenitales o paragenitales u otro tipo de evidencias, ¿no? En, en el recojo de, o en pericias.
La amenaza es otro de los elementos típicos que se ejerce en este tipo de delitos. La amenaza grave, ¿no? La amenaza entendemos que es un problema de causalidad entre la acción intimidante y el acto sexual. O sea, debe producir en el ánimo de la víctima un miedo que venza su resistencia de causarle a esta, un mal grave e inminente. Eso, la violencia moral, por ejemplo, empleada por el sujeto activo mediante el anuncio de un mal grave, intereses de la víctima o intereses vinculados a esta, sus familiares, hermanos, padres, etc. ¿Cómo fue la amenaza? ¿Qué te dijeron? Me dijo que tenía un arma. ¿Usted vio el arma? No, no vi un arma, pero como es militar, creí que tenía un arma. Bueno, ¿no? A ver si con otro elemento más podría eh, reforzarse, ¿no? Ese señalamiento, ¿no? Pero hay que tener cuidado con esto de amenaza, en qué situaciones se puede considerar para hacer una debida subsunción. Antecedentes y fundamento de la reforma de la ley 30.838, aprovechando contextos de coacción, ¿no? Se propone incluir como elemento adicional el contexto de coacción, propuesta que es acorde con los parámetros señalados por la Corte Penal Internacional respecto de la violencia sexual como un supuesto que puede invalidar, al igual que la grave amenaza, la voluntad y libre consentimiento de la víctima. Estas conductas pueden producirse por la fuerza o mediante la amenaza del uso de la fuerza, mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, intimidación, la detención en caso de militares, la opresión psicológica o el abuso de poder contra ella u otra persona, aprovechando un entorno de coacción o incapacidad de esa o esas personas de dar su libre consentimiento. ¿No? Interesante la ley. Y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en el recurso nulidad 3166-2012 Ayacucho, punto 3, 48, nos dice, por grave amenaza, entiende la Corte Suprema, la entendemos la violencia moral seria, empleada por el sujeto activo, o sea, amenazar es violencia moral, ¿no? Y esto dice se comete mediante el anuncio de un mal grave a intereses de la víctima o a intereses vinculados a esta. La promesa de causarle daño en el ánimo de la víctima, ¿no? Le causa al miedo que venza su resistencia inmediata, de causar un mal grave inminente. Bien, entonces, esto, claro, la Corte Suprema recoge de Fernández, Miguel Díaz y Maroto, Julio, Manual de Derecho Penal, parte especial, delitos contra la libertad sexual, honor y estado civil, eh, Centro de Estudios Ramón Arce, segunda edición. El expediente 024-2010, ¿no? Por ejemplo, proceso de inconstitucionalidad del TC, en el fundamento 49, dice, describe rigurosamente los presupuestos de configuración de delito de lesa humanidad. Esto, cuando por su naturaleza y carácter denota una grave afectación de la dignidad humana, violando la vida o produciendo un grave daño al derecho a la integridad física o mental de la víctima, en su derecho a la libertad personal o en su derecho a la igualdad. Cuando responde a una política no necesariamente formalmente declarada, promovida o consentida por el Estado. Cuando se dirige contra la población civil, siendo que estas condiciones deben presentarse copulativamente. La inclusión de la violencia psicológica como modalidad comisiva del acceso carnal. Hoy en día es común, ¿no? Hablar de ello, que existe violencia psicológica eh, para poder lograr esos cometidos. Y así el artículo
8 de la ley 30.364, modificada por el decreto legislativo 1323, pues nos dice, ¿no? Todas aquellas acciones o omisiones tendientes a reducir las capacidades cognitivas y volitivas de la víctima, ¿no? Ejerciendo una actuación denigrante a su calidad de persona, que eh, que sumo penetra en las fibras más altas internas de su dignidad, propiciando un estado perjudicial que se entiende en su esfera emotiva, cognitiva, conductual y perceptiva de las cosas. Violencia psicológica, dice esta ley, es la acción o omisión tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad para humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla, estereotiparla sin importar el tiempo que requiera para su recuperación. Consideran que esta inclusión de esta violencia psicológica también sería como una modalidad comisiva para el acceso carnal, o sea, el agente, el sujeto activo utilizaría estos medios, por ejemplo, de violencia psicológica, ¿no? Para lograr ese tipo de acceso carnal. El artículo 13 del reglamento 30.364, aprobado por decreto supremo 009-2016, precisa que el Instituto de Medicina Legal y las Ciencias Forenses del Ministerio Público, los establecimientos públicos de salud, los centros parroquiales y los establecimientos privados emiten certificados, informes sobre el estado de salud mental de la víctima, ¿no? En fin, todos estos instrumentos sirven a efecto puedan tener valor probatorio en los procesos por violencia y acreditación del delito correspondiente. La Corte Suprema, por su parte, en el acuerdo plenario 2-2016/CJ-116, fundamento 31, dice: normativamente existen formas de afectación a la salud mental que por consideración del legislador no responden a la catalogación del daño producto del ejercicio de la violencia física, como en el caso de los delitos de homicidio doloso, lesión dolosa, violación sexual y feminicidio, o como consecuencia directa del uso de la violencia psicológica en el entorno familiar. Asimismo, en el fundamento 40, este mismo acuerdo plenario 2-2016 dice que el perito psicólogo habilitado por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público es de común conocimiento que el número de especialistas no es suficiente para abarcar toda tarea, es responsable de realizar dicho examen aplicando para ello la guía, ¿no? Una guía para determinar la afectación psicológica. Estos son lineamientos que servirán de manera que se acumulen ciertos elementos objetivos que hagan presumir que sí se ha utilizado o el sujeto activo se ha previsto de estos, ¿no? De estos mecanismos para acceder a su víctima. El tipo subjetivo obedece a dolo, ¿sí? Violencia sexual por culpa no existe. Debe saber que está quebrantando la esfera sexual de una persona mayor de 18 años, bien, mediando para ello violencia física o amenaza grave. Eso debe existir. El dolo, que consiste en el genérico propósito y conocimiento de realizar un acto de significado sexual, con capacidad para lesionar el pudor individual del sujeto, ¿no? Con que lo soporta. El error de prohibición, en el error de prohibición podríamos decir que el autor sabe y busca un determinado resultado. No se produce error alguno en cuanto a los elementos constitutivos del tipo penal, pero desconoce de su antijuridicidad. Es decir, no tiene conocimiento de su prohibición penal. Lo que podemos decir es que el elemento volitivo cognitivo llamado dolo, ¿no? Se debe manifestar en este delito como recurso, como elemento innecesario que cumpla como un factor que nos haga presumir que se trató de un delito
¿no? Con conocimiento previo del sujeto. En cuestiones de interpretación, por ejemplo, o de búsqueda del dolo, de conocimiento de voluntad, también aquí encontramos el error de prohibición, en la cual, si bien el autor realiza el determinado hecho, ¿no? Pero desconoce su antijuridicidad, o sea, considera que él no está vulnerando ninguna norma, ¿no? Entonces, no tiene conocimiento de su prohibición legal. Sobre la antijuridicidad o problema de consentimiento. Cuando se patentiza el consentimiento, el contraste entre la voluntad del sujeto activo y la expresada por el sujeto pasivo desaparece, siempre que este último tenga la capacidad de decidir. Lo que, por otra parte, cuando se produce un consentimiento válido por parte de la supuesta víctima, este opera como una causal de atipicidad y no como modalidad de antijuridicidad. Si bien cuando se verifica se verifica que hubo, por ejemplo, consentimiento, porque uno de los elementos típicos de la violación a la libertad sexual es que se ejerza violencia y amenaza. ¿Para qué? Para doblegar el consentimiento y la voluntad de la persona, ¿no? A que ejerza su autonomía. ¿Bien? Ya. ¿Y en qué momento se da consentimiento? Esto es cuando el sujeto pasivo pues da su consentimiento, ¿no? Entonces desaparece el tema de la antijuridicidad. Bien, pero eso no se da en otros tipos penales. Por ejemplo, en el artículo 173, en la violación sexual a menor de edad, ya no se habla un tema de libertad sexual, sino de indemnidad sexual. Aquí el sujeto activo eh, tiene acceso carnal con una menor de 14 años, bien, pensando que tiene autonomía de su voluntad o consentimiento, porque dice que ésta le dio consentimiento. En esa situación es de sostener que el sujeto, si bien también realiza de repente cierto error, ¿no? De los elementos normativos, desconoce la ley, pero basta de que la norma esté publicada, basta que la norma exista, este sujeto ya habría cometido el delito. ¿Por qué los menores de 14 años no pueden dar consentimiento, ¿no? De su libertad? No tienen libertad sexual, capacidad de decidir. Cuando se produce, por ejemplo, un consentimiento válido por parte de la supuesta víctima, este opera como una causal de atipicidad. Bien, también subsiste solo en los artículos que no tengan que ver con el artículo 173. O en otras personas, por ejemplo, en donde no tengan la capacidad de decidir. Ejemplo, la mujer libremente acepta ingresar a su cuarto de hotel, supuestamente para tener relaciones sexuales, y ya en el recinto, dentro del hotel, rectifica su decisión y se niega a realizarlo. No obstante ello, el varón yace con ella a la fuerza, ¿no? Evidentemente se configuraría el delito. Bien, el delito. Algo parecido a cuando Adriano Pozo salió de la habitación, no sabían qué querían hacer, de repente estaba obligándola, ¿no? Eso al final ya no se supo más. Eso quedó en la habitación entre ellos. Y el otro ejemplo sería el acceso carnal sexual que comete el marido sobre su consorte mediando violencia. Son definitivamente actos constitutivos del tipo penal del artículo 170. O sea, ¿qué significa eso? Que en ninguno de los casos se ha dado consentimiento. ¿Bien? Se ha dado consentimiento. ¿Por qué? Porque los adultos sí pueden tener la capacidad del consentimiento. Y la consumación
se cumple el acceso carnal, basta que se produzca la introducción por lo menos parcial del miembro viril. No es necesario su íntegra, ¿no? O sea, de carácter íntegro, sino basta que haya ingresado, así sea parcialmente el miembro viril, ¿no? O de otro objeto contundente en el conducto vaginal, anal o bucal. No es necesario ni la eyaculación, ¿bien? O la emisio seminis, ni la inseminación, inmisio seminis, en los órganos genitales femeninos. Entendido esto es que dichas relaciones pueden ser tanto heterosexuales como homosexuales. Eh, por ejemplo, en este tipo de casos, también se dan, existen problemáticas, ¿no? En que sí se da con el hecho que la fémina era, por ejemplo, tenía himen complaciente. Entonces, en este caso ya la Corte Suprema ha respondido varias interrogantes, ¿no? Sobre himen complacientes, ¿no? Ha desarrollado jurisprudencia, ha habido lineamientos, por ejemplo, de expedientes para dar carácter interpretativo de varias salas penales también, haciendo referencia a que tener la condición de himen complaciente no es óbice como para señalar que no ha realizado el acto sexual, ¿no? Lesivo, ¿no? El acto lesivo contrario a la norma penal. Claro, esto debe estar reforzado por otros medios exteriores. La tentativa debe partir de una consideración objetiva individual de base normativa, siguiendo los dictados del legislador plasmados en la construcción típica del artículo 170. Cuando el sujeto activo inicia el contacto con el cuerpo de la víctima, pero no consigue realizar, ¿no?, los contactos que pretendía por impedírselo el sujeto pasivo con su resistencia o por intervención de tercero. Este es el típico caso, ¿no?, que se está a punto de consumar un delito, pero la víctima responde enérgicamente y logra vencer esa amenaza. O alguien ingresa introspectivamente a la habitación y logra detener la posible consumación, que en realidad queda en grado de tentativa, ¿no? Cuando el sujeto activo toca los órganos de la víctima, pero no se produce la introducción. Ese es el otro caso, es que el sujeto, ¿sí?, toca los órganos sexuales de la víctima, la agraviada, y quedaría en el grado de tentativa. Fuerza física intensa o de una amenaza más grave en cuanto a la conducta dirigida a doblegar la defensa de la víctima no constituye ya inicio de actos ejecutivos del delito. Por ejemplo, el dolo direccionará si hay un acto sexual o no acto sexual. ¿Cuándo será acto sexual? No es necesario que el miembro viril, que las otras partes del cuerpo, que los objetos sustitutos accedan carnalmente a las cavidades descritas en la tipificación penal. Acto sexual. No acto sexual, por ejemplo, el desapoderamiento de un bien mueble de la esfera de custodia del ofendido, por lo que será una tentativa de robo. La Sala Penal de la Corte Suprema al resolver la sanción 1083-2017 Arequipa refirió que la tentativa como causa de disminución de punibilidad se halla regulada en el segundo párrafo del artículo 16 del Código Penal, precepto que establece que el juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena. Este precepto concede al juez penal la facultad para establecer la reducción de la sanción atendiendo a diversos factores, entre ellos los efectos generados por el hecho tentado, ¿no? Refirió la Corte. Asimismo, la Corte Suprema sobre la determinación judicial de la pena, señaló en casos tentativa no son aplicables las reglas de los tercios previstas en el artículo 45A.
el Código Penal, dado que la redacción en sentido ontológico del mencionado artículo denota una aplicación para casos en los que se determine la sanción en los marcos de la pena legal prevista en la parte especial. Por tanto, no se puede exigir al tribunal la aplicación de estas reglas en caso de tentativa, señaló la Corte. Finalmente, la Corte refirió que la regla estipulada en el artículo 16 concede al juez la facultad de disminuir prudencialmente la pena, ¿no? Y reafirmó que el término disminución prudencial concede al juez la facultad de evaluar circunstancias concretas del caso, en el que se analizan los efectos generados en el sujeto pasivo, con la acción antijurídica desplegada. Por ejemplo, el trauma psicológico. Si bien no logró su cometido, pero ya generó un miedo, un trauma que pueda perpetuarse en la mente de la víctima, ¿no? La valoración, la violación presuntiva. El artículo 171 nos habla sobre la violación presuntiva. Artículo 171 del Código Penal es el que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro análogo como introduce objetos, parte de su cuerpo por alguna de las dos primeras vías, después de haberla puesto en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 26 años. Hay que entender que ha habido una modificación de el Código Penal el 1 de octubre de 2018, donde se ha modificado y se han elevado también las penas, hay un agravamiento en las penas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el artículo 171 es el típico caso del sujeto que le pone en estado de inconsciencia a su víctima para tener acceso carnal a ella. En la discoteca de Retablo, en Comas, ¿no? Una mujer que fue ultrajada en público, ¿no? Y todavía grabaron la escena, ¿no? El sujeto está condenado, ¿no? A la pena prevista. La pena es alta, ¿no? El tipo subjetivo en ese, ¿no? Y sujeto activo puede serlo tanto el hombre como la mujer, sin interesar la opción sexual, actos heterosexuales y homosexuales. Mujer como sujeto activo, modificatoria producida por la ley 28.251. Es posible que a pesar del estado de inconsciencia del hombre, sueño, la injerencia de una determinada sustancia puede provocar la erección del miembro viril, por lo que sin lugar a dudas puede realizarse el acceso carnal sexual tanto con respecto a una mujer como a un hombre como sujeto activo del delito. Miren eso. O sea, la mujer puede poner en estado de inconsciencia al hombre, pero a pesar de estar en estado de inconsciencia el hombre, dice el miembro viril, ¿no? Puede llegar a tener erección, ¿no? Y puede realizarse el acceso carnal sin su consentimiento. Cuando se introduce en las cavidades anal o vaginal de una mujer partes del cuerpo, objetos sustitutos del pene, así como en la cavidad anal de un hombre, partes del cuerpo u objetos sustitutos. No necesariamente deben ser, ¿no?, un miembro viril. De tal forma que puede darse la violación convencional, así como la violación a la inversa. El tipo objetivo, sujeto pasivo, cualquier persona, hombre o mujer mayor de 14 años. La modificación producida por el artículo, al artículo 1739 vía ley 28.704 al artículo 173 de común idea, como anotado en el artículo 170, sujeto pasivo puede serlo la prostituta, también hombre, así como la esposa y o concubina, que se protege en estos injustos es la libertad sexual, no a la honestidad sexual, en cuanto a la reputación social de un determinado estatus. Lo que les comentaba, ¿no? Por el hecho que es tu esposa, no puede soportar este tipo de actos, ¿no? Que no necesariamente hayan dado consentimiento.
además igual a que tenga cierta característica, por ejemplo, la prostituta, también debe dar su consentimiento, ¿no? Esta ley lo que hace justamente es reforzar esa idea. La acción típica provocando un estado de inconsciencia que impide a la víctima valorar la naturaleza del acto que le practica el agente o sujeto activo. Esa es la acción típica, provocar un estado de inconsciencia. Allá, ¿cómo se dio los hechos? Ah, la señorita estaba ya mareada. Allá, no tomó con él, no tomó, él llegó y se aprovechó, ¿bien? Entonces, aquí la acción típica es provocar un estado de inconsciencia que impida que la víctima valore la naturaleza del acto que le practica la gente. En todo caso, si el sujeto que realiza la acción en una persona inconsciente, sin que lo haya puesto la conciencia, se desarrollará. Si se prueba, entonces se le podrá imputar solo de violación sexual. Todos aquellos estados individuales permanentes, por ejemplo, el estado de inconsciencia. ¿Qué cosa es un estado de inconsciencia? Todos aquellos estados individuales permanentes o transitorios que sin constituir enfermedad total o parcial de la mente, ¿no? Suprimen en todo o parte, ¿no? Muy notable a la persona o a la capacidad de comprender o de querer. Bien, prácticamente lo ponen a disposición. El sujeto pasivo, la víctima, padece de la pérdida absoluta de la conciencia o de una perturbación profunda de la misma que desconoce de la realidad del mundo exterior, ¿no? Impidiéndole la comprensión del acto y como es natural, no va a poder resistir tampoco, resistirse a ello. Los medios utilizados para ello son las bebidas alcohólicas, el sueño, los narcóticos, afrodisíacos, pastillas, somníferos, anestesia del facultativo, etc. La acción típica provocando un estado de inconsciencia que impide que la víctima valore la naturaleza que practica la gente. El juez deberá dar por acreditado lo siguiente, que el organismo de la víctima fue afectado por una determinada sustancia. Bien, que ella era apta para producir este estado de inconsciencia y que al momento del acceso carnal, la víctima precisamente estaba afectada por dicha sustancia y no por otra clase de elemento. ¿No? Ese es el típico caso que se imputa a tal persona que había bebido con unos muchachos y luego no se acuerda más, pero se acuerda que había sido llevada a un hotel y se encontraba desnuda. Luego denuncia el hecho y al verificarse que había bebido pues por consentimiento propio tanta cantidad de vino y lo demás, el fiscal archiva el caso. Empero que para entonces no había todavía retornado los exámenes químicos o podemos decir toxicológicos practicados a la víctima, a la agraviada, y al retornar se dan con la sorpresa, bueno, el abogado de esta persona, que se evidenciaron presencia de benzodiazepínicos. Los benzodiazepínicos pueden causar un estado de inconsciencia. Por ello, se presentó un recurso, un queja de derecho, a efecto la presente no debe ser archivada. Bien. Valoración de medios provocadores, por ejemplo, bebidas alcohólicas, teniendo en cuenta la voluntad de la víctima de ingerirlas y su idoneidad para producir el estado psíquico desventajoso. Pero que yo cuestiono el tema de bebidas alcohólicas porque se suscitan muchas problemáticas cuando pues ambos beben, ¿no? Y si ambos están ebrios, ¿no? ¿En qué parámetro podemos ubicar el consentimiento del ebrio para relaciones sexuales, ¿no? Es el típico de la pareja que se conocen, ambos están borrachos y terminan estando juntos y al día siguiente una de ellos denuncia, ¿no? En todo caso, podrían ambos denunciarse también.
Entonces, eso es un trabajo que hay que tener cuidado con delimitar. Se debe ver otros factores también. Afrodisíacos, hablamos de su intensidad provocadora de un verdadero furor lúbrico, que se entregue a la persona al acto sexual y la difícil desprevención de esta respecto a las consecuencias de su ingestión. Los ciertos afrodisíacos o medicamentos que tienen contenidos hormonales, normalmente son para animales. Esto pueden poner en un estado de afrodisíaco o libidinoso a sus víctimas, ¿no? Que al mezclar con alcohol podrían causar cierta sensación de permisibilidad sexual, ¿no? Pero pues, la víctima actúa conforme a la respuesta de su organismo, pero no sabiendo que su organismo ha sido alterado. Bien, la hipnosis se requiere que el acto sexual se produzca en un periodo más profundo, en el estado de relajación muscular, pérdida de voluntad de la hipnotizada, ¿no? El típico hipnosis, eh, la hipnosis o practicado de Sigmund Freud, psicoanálisis, dormirlo completamente y puedes realizar ese mecanismo, ¿no? Ilegal, ¿no? De tener acceso carnal. ¿Es válido el consentimiento de una persona ebria al tener relaciones sexuales? La casación 697-2017 responde nuestra interrogante. El fundamento jurídico 16º dice, así, al haberse señalado que la menor se encontró al momento de los hechos en estado de ebriedad absoluta y con ello pudo presentar cuadros de excitación, confusión, agresividad, alteraciones de la percepción y pérdida de control, podemos concluir que aunque ésta haya estado consentido las relaciones sexuales con el agraviado, ¿no? con el agraviado, estas no resultan válidas por su evidente falta de conciencia. Del mismo modo, a pesar de que ésta no haya perdido totalmente el conocimiento, no significa que no se configure el delito en materia de autos, ¿no? Pues la alteración de la percepción y pérdida de control que caracteriza el estado de ebriedad absoluta la imposibilitaron de efectuar algún acto de defensa en su salvaguarda. Entonces se da la fórmula de Wittmark. La concentración de alcohol en la sangre, Wittmark, en el momento de los hechos equivalen a la concentración de alcohol en la sangre en el momento de la extracción, más el producto del tiempo de horas transcurridos en la concentración del alcohol en la sangre extraída al momento de los hechos, y el coeficiente de etiloxidación. La acción típica es poner a la víctima en una condición de imposibilidad de resistir. Se entiende toda situación de imposibilidad de resistir en la que se encuentra una persona incapacitada de ofrecer resistencia frente a una acción de otro sujeto. Colocación de la víctima en una situación de desventaja física para obtener resistencia al acto sexual. Conserva su capacidad de percepción y sus facultades volitivas, pero las circunstancias materiales del hecho demuestran que se haya privada de la facultad de actuar. O sea, puede tener cierta capacidad volitiva, pero su mecanismo de respuestas es inútil, no puede actuar. El sujeto, por ejemplo, activo, ata a la víctima para acceder carnalmente, ¿no? Se requiere el conocimiento y la voluntad del agente de utilizar cualquier tipo de medios para provocar en la víctima, ¿no?, un estado de inconsciencia o de desventaja física que le impida resistir al acto sexual. Esto es el tipo subjetivo.
requiere conocimiento y voluntad, o sea, dolo. El dolo también, por la perspectiva de dolo, podemos decir, sin necesidad de que la intención de acceder sexualmente esté presente, eh, desde un inicio, es decir, desde la primera etapa del intercrimen, ¿no? No es necesario. El error se daría en que pueda incurrir el agente en torno al medio empleado o a su idoneidad para provocar los estados aludidos. Carecen de relevancia jurídica, salvo respecto a sus consecuencias en el proceso ejecutivo del delito, ¿no? Bien. Entonces, eso es respecto a dolo. El tipo penal del artículo 171 del Código Penal, ante la modificación de la ley 28.251, decía el que practica el acto sexual o otro análogo con una persona después de haberla puesto con ese objeto en estado de inconsciencia o en la posibilidad de resistir será reprimido con pena privativa de libertad. La ley actual, con 28.251, colocar a la víctima en un estado de inconsciencia a partir de la suministración de fármacos, drogas u otras sustancias capaces de anular por completo las facultades psicomotrices de la víctima, apuntándose en este extremo que este debe ser el medio en que la gente se vale para acceder al acto sexual, pues sin su realización la víctima se hubiese negado, ¿no? En el supuesto que ambos, en el supuesto que ambos protagonistas, víctima, agresor, se drogan o embriagan, es el tema que hablaba, ¿no? Y se drogan en forma conjunta y voluntaria, luego realizan el acto sexual, la conducta será en definitiva atípica. Bien, habrá una causal de atipicidad porque simplemente existió una voluntad en el estado que ambos compartían, ¿no? Ambos compartían. Por ejemplo, pueden tener relaciones sexuales alucinando con cannabis sativa, ¿no? Entonces ya no habrá, pues, forma alguna de estar imputando, ¿no? Imputando. La modificación, el subjetivo del injusto, por ejemplo, la modificación de la ley 28.251, el tipo subjetivo del injusto, bastará que la resolución criminal del autor surja después de haber colocado a la víctima en un estado de inconsciencia. Quiere decir que no habiendo tenido este propósito desde su primer momento. ¿Esto qué nos quiere decir en la práctica? Pues hizo libar una gran cantidad de licor a su acompañante, pero solo con la intención de pasar un rato. Pero luego, ante el evidente estado de inconsciencia, ¿no?, de la víctima, le realiza el acto carnal. O sea, lo ve la oportunidad perfecta como para realizar el acto sexual. O sea, si bien no ha realizado el intercrimen, actos preparatorios para ello, solo embriagó porque hay costumbre en los jóvenes a veces de querer que uno se emborrache más que el otro, empero como ve que están solos, ebria, entonces aprovecha la oportunidad y se produce la consumación, que el autor haya colocado en un estado de inconsciencia y o en posibilidad de resistir, ¿no? Que sin ello se hubiese podido negar o no hubiese logrado. La forma de imperfecta de ejecución sería el autor haya hecho ingerir cierta dosis de alcohol, fármacos u otro tipo de sustancia a fin de colocarle en un estado de inconsciencia. Sin embargo, la dosis no fue suficiente para lograr tal cometido. Ante la presencia de custodios del orden, desiste o decide dejar el acto iniciado, ¿no? El acto sexual abusivo, artículo 172. Carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal que realiza cualquier otro acto análogo con objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, conociendo que está impedida de dar su consentimiento por sufrir anomalía psíquica,
grave alteración de la conciencia, retardo mental o que se encuentre en capacidad de resistir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 23 años. Este es el caso, el típico caso del sujeto que se aprovecha de las condiciones, de la condición de la persona, de su incapacidad de resistir, pero no lo impone, él no es quien pone en ese estado, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos ante la presencia de sufrir de una persona una anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental. Entonces, la acción típica en este caso ya es diferente, bien, diferente. Eh, el bien jurídico, el bien jurídico protegido en este caso es la indemnidad o intangibilidad de los discapacitados mentalmente. Bien, si no hay este tipo penal, pues existiría una masiva comisión de delitos, ¿no? Aprovechándose que estas personas, pues, son incapaces incluso de poder contar a sus padres o familiares. Entonces, se tutelará con esto la indemnidad o intangibilidad de los discapacitados mentalmente o de todos aquellos que se encuentren en un estado de incapacidad de indefensión, que por su especial condición psicofísica encuentren un estado de vulnerabilidad. El ordenamiento jurídico les ha negado a ciertas personas que presentan deficiencias o minusvalías mentales la capacidad de autodeterminación en su esfera sexual. El tipo objetivo y sujeto activo. Cualquier persona viva, hombre o mujer, sin interesar su opción sexual, puede tratarse tanto un acto sexual heterosexual u homosexual. Menor de 18 años es un sujeto infractor, la ley penal, por lo que será procesado en la justicia de familia, ¿no? Justicia juvenil, si es joven, y ¿no? Con código de niño adolescente, pues si corresponde. Y la sanción será una medida socioeducativa. El enajenado, la sanción será una medida de seguridad y no la pena. Eh, el tipo objetivo, sujeto pasivo, puede serlo también el hombre como la mujer, ¿no? Pero condición especial es que debe tratar a una persona que sufra de anomalía psíquica grave, alteración de la conciencia, retardo mental, que se encuentre en incapacidad de resistir, puede serlo una prostituta enajenada, por ejemplo. No es suficiente una simple debilidad mental, alteración de deficiencias psíquicas leves, falta de una perfecta salud mental. De tantas estas anomalías no importan, no nos importan una ausencia total, sino una simple aminoración de la capacidad de comprender y de querer. Eso debe ser demostrado, ¿no? Si el sujeto pasivo se encontraba en un estado de indefensión a efecto de una acción previa del autor, y no se trata de un enajenado, la conducta será constitutiva de la figura delictiva, el artículo 171. La anomalía psíquica del sujeto activo, la perturbación que debe ser de índole y de grado que impida la comprensión normal del carácter delictuoso del hecho. En el sujeto pasivo, la mujer que en estos estados cede al acto carnal a que es incitada, no aporta un ascenso valedero que cubra la inmoralidad de un yacimiento con el hombre inescrupuloso que abusa de tales personas, ¿no? Grave alteración de la conducta, el sujeto activo, se produce en estos casos una asociación entre el mundo interno y una realidad. Existe una ruptura de estado real de las cosas, por lo que el sujeto no es consciente de los actos que realiza. La realidad se encuentra totalmente desdibujada, ¿no? El sujeto pasivo, la víctima es retardada mental ni sufre anomalía psíquica, sino que por causas fisiológicas eh, no le afectan las normalidades de sus facultades. Se ve privada de actuarlas
como para formar una voluntad jurídicamente válida. Eso es lo que se requiere. El caso Discoteca Fuego, lo que les comentaba, le dieron 20 años de pena privativa, prisión a sujeto que violó a joven. John Taylor Pizarro Coronel. Bueno, esta información es pública, ¿no? Y por eso es materia también de estudio. Aprovechando el estado de inconsciencia de una señorita, la violan frente de muchas personas presentes en la discoteca. Sabiendo de su acto delictivo, se fuga, siendo capturado y sentenciado a 20 años de prisión efectiva. Y el retardo mental, el sujeto activo, interesa que el sujeto no posea en el momento de actuar la facultad de apreciar el carácter ilícito de su acto o de determinarse según esta apreciación. El sujeto pasivo, su desarrollo interactivo es deficiente, ¿no? Su decisión carente de validez jurídica, pues no logra acceder a un nivel de aprehensión real de las cosas. Su relación con la realidad se encuentra plenamente desdibujada, distorsionada y, como es natural, carente de poder dar cualquier tipo de consentimiento. Violación sexual a persona con discapacidad de resistir, incapacidad de resistir. Es necesario que el retardo mental sea de gran intensidad. La casación 71-2012 Cañete resuelve el caso señalando que no se requiere que el retardo de una intensidad regularmente grave, que no le permita conocer o valorar lo que representan las prácticas sexuales, para que se perfeccione el delito antes citado. Que admitir ello sería establecer que para configuración del tipo penal, además del retardo mental que menciona, en tal sea este deber de regularmente intenso, lo cual sería añadir otro elemento objetivo que no prevé la norma penal. La Corte Suprema, aparte de los estipulados en el párrafo final del artículo 9.2 de la Ley General de Personas con Discapacidad, esto es la Ley 29.973 del 24 de diciembre de 2012, que el Estado garantiza el derecho de la persona con discapacidad, ¿no? Su derecho de contraer matrimonio, de decidir libremente el ejercicio de su sexualidad y fertilidad. En ese sentido, considera que existen personas con discapacidad intelectual que pueden tomar sus propias decisiones y prestar su libre consentimiento en el acto sexual, que es una manifestación de su autodeterminación como persona. Sin embargo, si se verifica que dichas personas, ¿no? Como no pueden autodeterminarse en razón de dicha discapacidad intelectual, deberán negarse a su libre consentimiento sexual. Incapacidad de resistir. Se trata de una situación en la cual la víctima comprende el significado del acto del que es objeto, pero no puede actuar su voluntad, ¿no? No puede actuar su voluntad contraria y ponerse materialmente a la acción del autor. La imposibilidad de resistir no puede derivarse de un acto de violencia física o grave por el autor. La conducta de esta cuestión sería calificada según los parámetros normativos del artículo 160. La incapacidad de resistir es un estado psicofísico que no ha sido generado por el autor, sino por una circunstancia concomitante, una situación, ¿no?, propia de la propia acción de la víctima o por factor causal. Incapacidad de resistir. El caso, ¿no?, que el sujeto aprovecha, ¿no?, que se encontraba ya ebria y él no realiza conductas previas más que el abuso sexual. El dolo especial. El tipo subjetivo requiere un dolo especial. El conocimiento que debe tener el agente sobre el estado particular de su víctima. Si lo ve en un estado de inconsciencia, de incapacidad de resistir, ¿no? Pero a pesar de ello, realiza el hecho. Debe saber que sufre una anomalía psíquica, alteración grave de la conciencia, retardo mental o incapacidad para resistir. En todos los señalados, las características señalados, el sujeto activo debe tener conocimiento. Bien, con tal conocimiento, aprovecharse de este particular estado con la seguridad de que no va a encontrar algún tipo de resistencia. Lo ve como una oportunidad. Bien.
masturbación. Esta se dará cuando el agente, autor, accede parcialmente en las cavidades anal, vaginal, bucal de la víctima mujer que le entró los objetos en las partes del cuerpo, ¿no? Las partes señaladas. La tentativa es establecerse que es un delito de resultado, siempre. Debe admitirse la tentativa, pero debe considerarse en serio si dichos actos no son de relevancia jurídico-penal, si ya suponen un ingreso del ámbito de protección de la norma. La violación de menores de edad. Bien, este sí es un grave flagelo que subsiste en nuestra sociedad y a veces en algunos lugares mucho más arraigados, ¿no? Mucho más arraigados. Esto está comprendido en nuestro catálogo punitivo en el artículo 173, el que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal, bucal o realizar cualquier acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de 14 años. Será reprimido con pena privativa de libertad de cadena perpetua. El bien jurídico protegido es la tutela de la indemnidad o intangibilidad sexual de los menores de 14 años de edad, lo cual diferencia o se distingue de lo estudiado anteriormente. Mientras que los anteriores se discutía la posibilidad de dar su consentimiento, en este caso ya no se puede poner en discusión de dar consentimiento. La norma por sí prohíbe incluso a quien señale que una menor de 14 años le ha dado su consentimiento, no es posible que pueda ser ¿no? aceptada ese señalamiento. Los menores de 14 años están impedidos de dar su libre consentimiento. Entonces aquí ya no se protege, se tutela la libertad sexual. Más allá de eso, la indemnidad y la intangibilidad sexual de estos menores de 14 años. ¿Por qué? Porque se entiende que a esa edad todavía no tienen una cierta libertad de dar consentimiento. O sea, no saben de lo bueno y lo malo. En el caso de los menores, el ejercicio de la sexualidad con ellos se prohíbe en la medida que se puede afectar el desarrollo y su personalidad y producir en ella alteraciones importantes que incidan en su vida o su equilibrio psíquico en el futuro. El tipo objetivo y sujeto activo, comúnmente hombre, ¿no? Es el hombre a quien se le atribuye el rol del sujeto activo, ¿no? Mujer, una mujer que dispensa sus favores a un muchacho menor de 14 años. El menor resulta un infractor de la ley penal, lo que su percusión será competencia de la justicia de familia. Hay muchos menores infractores comprendidos en la comisión como sujeto activo de estos delitos, ¿no? El tipo subjetivo y sujeto pasivo. Puede serlo tanto el hombre como la mujer mayor, ¿no? De 14 años, ¿sí? Mayor de 14 años. Puede ser también una persona sometida a la prostitución siempre y cuando sea menor de 14 años, pues si es mayor de 14, menor de 18, la conducta ya se reprime conforme al artículo 179. La acción típica para identificar si es o no es subsumible al artículo 173 exige que el acto sexual o un acto análogo, es decir, que para que se realice típicamente esta figura, la ley prescribe la realización del yacimiento o de un acto parecido. La ley 28.251 dice implica reconocer no solo los actos constitutivos del acto sexual, sino también de agresiones sexuales cuando se introducen objetos en las vías vaginal o anal. Está prohibido, ¿no?
Donde dice acto análogo, la doctrina y nuestra jurisprudencia considera como acto análogo los actos contra natura, coitus pero, pero nunque se hacen sufrir a una niña o a un niño con esos maniobras. Si se produjo violencia o grave amenaza, el desvalor de la acción podrá significar una mayor dureza en la reacción punitiva. El, el conocimiento de la edad de la víctima, información del carácter delictivo del hecho, saber que lo hace es delito, o sea, el elemento subjetivo dolo. Y el tipo subjetivo error versus error de tipo, podemos decir, vencible, el autor no ha tomado, ¿no?, la diligencia para evitar el error, pudiendo evitar el error. Pudiendo haber hecho en consecuencia el delito, será sancionado como culposo. Brian mantiene relaciones sexuales con una menor creyendo que esta es mayor de 14 años. ¿Por qué? Porque tenía una talla, un cuerpo prominente, como se podía presumir, tenía mayor edad. Además, nunca le dijo su edad verdadera. Entonces, esos elementos periféricos coadyuvarán a que pueda ser de recibo este error de tipo vencible. El error de tipo invencible excluye al dolo y a la culpa, ya que la autoría, el autor, a pesar de haber realizado los esfuerzos necesarios, le era imposible salir del error. Juan asiste a una discoteca, conoce a una menor, bailan y saliendo de la discoteca van a un hostal. Juan no puede deducir la edad de la menor, ¿no? Consumación, se consuma con el acceso carnal, en la cualquiera de las vías descritas, del tipo base. Basta para la perfección delictiva que el miembro viril ingrese de forma parcial hacia como otra parte del cuerpo y otros objetos sustitutos del pene, ¿no? Otros instrumentos análogos que cumplan la función del pene. No se requiere el yacimiento completo, ni siquiera el comienzo de aquel, así como tampoco la fecundación, menos la defloración. Este será lo más, ¿no?, a lo más un dato objetivo para acreditar la relación delictiva entre la conducta generadora del riesgo y a la causación del resultado lesivo. La tentativa, el agente por causas extrañas a su querer no logra penetrar a la víctima por llegada de sus padres. Un caso, por ejemplo, voluntariamente decide no penetrarla o introducirle objetos de apariencia sexual o partes del cuerpo. El acuerdo plenario 1-2012, en el fundamento, un fundamento dice que teniendo en cuenta que los fundamentos 6, que teniendo en cuenta que los mayores de 14, menores de 18 de edad tienen pleno derecho a ejercer sus libertades sexuales, habiendo surgido posiciones divergentes respecto a la ley penal aplicable para los casos de acometimiento sexual violento en agravio de personas dentro de la indicada escala etaria. Corresponde adoptar una decisión que unifique la jurisprudencia para sentar bases jurídicas, sin forzar elementos esenciales de los tipos penales, procurando la mejor armonía dentro del sistema penal. Entonces, en el fundamento jurídico 17, el citado acuerdo plenario, la solución judicial a la controversia, se afirma lo siguiente: no se ha de forzar el alcance del bien jurídico correspondiente a la conducta, el abuso sexual, en agravio de personas cuya disponibilidad de su libertad sexual se ha conocido, por lo que en tanto se rectifique el Parlamento Nacional que se haya desarreglado. De todo lo precedente analizado, se concluye que la ley válida a ser judicialmente aplicada en casos de abusos sexuales de mayores de 14 y menores de 18. Es el artículo 170 del Código Penal, entendido como tipo penal y el bien jurídico que le es propio. Sí, como la designación de la
de esa edad etaria entre 14 y 18, 17, si hay con permisibilidad es apropiado, entonces ya no se va se interpretará de la manera como se hace el tipo base. En un primer momento se supuso la modificatoria ¿no? del inciso primero en el extremo que regulaba la violación realizada por dos o más sujetos, no comprendía el motivo de tal derogación, en sentido de que la participación al evento delictivo por una pluralidad de personas manifiesta un mayor peligro, ¿no? No solo para la libertad sexual de la víctima, sino también para su integridad física. O sea, puede haber posibilidad de graves lesiones y su vida, lo cual denota razones más que suficientes para proceder a una incriminación agravada. Esto fue fe de ratas el 20 de agosto del año 2013 de la ley 30.076. La modificación en los delitos sexuales, la ley 30.076, en su segundo intento asumió una postura político-criminal, racional del estado de las cosas y despenalizó las relaciones sexuales consentidas con personas mayores de 14 años de edad y menores de 18 años, derogando el inciso tercero, artículo 173. La declaratoria de inconstitucionalidad del inciso tercero, el artículo 173, por parte del TC, está en el expediente 8-2012, proceso de inconstitucionalidad. Algunos análisis de la reforma legal del artículo 173 vía ley 30.838. Primero, por ejemplo, en cuanto a considerar en la criminación de una conducta que su conminación penal, marco punitivo, sea acorde al proporcional o a la gravedad de la conducta antijurídica imputada. Así evitar la imposición de penas draconianas, ¿no? Que hacen inviable el cometido resocializador propuesto por la ley fundamental. Interesante. El segundo nos dice que antes de aplicar un tipo penal en particular, valore en concreto si la gravedad de la pena fijada en el marco penal imponible resulta o no proporcional al comportamiento incriminado a la gente, tomando en cuenta el contenido material del injusto como la relevancia del bien jurídico afectado, según el orden de valores consagrados en el texto fundamental. Asimismo, la casación de Santa, fundamento décimo, nos dice que la criminalización del acceso carnal con menores de 13 años de edad busca proteger el bien jurídico denominado indemnidad sexual, considerado legislador que con una pena de 30 a 35 de prisión, ¿no? Prevista en el artículo 1732 del Código Penal, principio de legalidad de la ley de la pena, se tutela de manera adecuada dicho bien jurídico, prohibiendo además cualquier beneficio procesal de atenuación de dicha pena, por lo que excluyó la circunstancia atenuante prevista en el artículo 22, primer párrafo del Código Penal. Esto es la responsabilidad, ¿no? Restringida por edad, ¿no? Por edad, la cual vía control difuso, muchos pueden solicitar inaplicarlo. No obstante, en estos delitos, ¿no? Consideran, ¿no? Por política criminal que no serían aplicables. Actos contra el pudor, artículo 176. El que sin propósito de tener acceso carnal, regulado en el artículo 170, o sea, con todas las especificaciones objetivas, realiza sobre una persona sin su libre consentimiento tocamientos, actos de connotación sexual, libidinosos o en sus partes íntimas, en cualquier parte de su cuerpo, será reprimido con pena privativa no menor de 3 ni mayor de 6 años. El típico sujeto que se masturba, ¿no? Utilizando a otra persona, ¿no? Que no tiene conocimiento o de repente de forma deliberada. Si la gente realiza la conducta descrita en el primer párrafo mediante amenaza o violencia, eso es más grave, o aprovechándose de un entorno de coacción o de acción o de otro impide a la víctima a su libre consentimiento o valiéndose de cualquiera de estos medios obliga a la víctima a realizarlo sobre la gente, sobre sí misma o sobre un tercero,
La pena privativa será no menor de 6 ni mayor de 9 años. En cualquiera de los casos previstos del primer párrafo y segundo, la pena privativa de libertad se incrementa en 5 años en los extremos mínimo y máximo, si la víctima es mayor de 14 años y menor de 18. Asimismo, la modificación establecida en la ley 26.203 antes, actos contra el pudor, pero dirigido a proteger a menores de 14 años, era actualmente, la conducta ha sido derivada del artículo 176A, actos contra el pudor de menores incorporadas a la citada ley. Las mayores de 14 años también son considerados merecedores de tutela penal contra aquellos actos contra el pudor, ya no solo a menores de 14, sin la falta de intención de practicar el acto sexual u otro análogo para los cuales debe mediar amenaza o violencia. ¿Y cuál es el bien jurídico en este delito, en este tipo penal? El bien jurídico es la libertad sexual. La libertad sexual. Entendida esta como un derecho a la autodeterminación sexual y el de impedir la intromisión de terceros en esta esfera privada. Bien, la libertad sexual, pues aquella no solo puede comprender aquellos actos que signifiquen el acceso carnal, sexual en alguna de las cavidades proscritas en el tipo penal básico de este capítulo, impidiendo la realización de actos libidinosos que sin suponer acceso carnal sexual pueden afectar notablemente la reserva sexual de la víctima, así como su dignidad inherente. Entonces, eso es el bien jurídico que se pretende proteger, tutelar mediante este tipo penal. Bien, el tipo objetivo, sujeto activo y sujeto pasivo, diremos que es sujeto activo, puede ser cualquiera, tanto hombre como la mujer. Al margen de esta opción sexual, esto es, se puede tratarse de prácticas heterosexuales y también homosexuales, ¿no? Actos contra el pudor. Además, el sujeto pasivo puede ser también hombre, mujer, mayor de 14 años. La acción, un acto contra el pudor de una persona mayor de 14 años, ¿no? Mediante amenaza o violencia que excluya la copula o el acto análogo. La ley 28.251 se excluyen todos los actos que den lugar al acceso carnal de conformidad con lo descrito en el artículo 170. La modificatoria producida por la ley 28.251 en cuanto a la inclusión del elemento normativo, actos libidinosos, ¿no? La exigencia constitucional de determinación impone que les dote de un contenido previsible mediante adiciones aclaratorias o mediante precisiones normativas que puedan emitir los máximos tribunales de justicia. Siendo así, no era necesario, dice, incluir taxativamente dicha delimitación objetiva, pues los actos libidinosos se encuentran ya comprendidos en los actos de tocamientos que atentan contra el pudor de una persona. La reforma del delito de actos contra el pudor bajo la nomenclatura tocamientos indebidos, ley 30.308. El que sin propósito tener acceso carnal regulado por el artículo 170 realiza tocamientos, adquiere una menor cobertura legal, ¿no? Al penalizar todo tocamiento indebido sobre las partes de la víctima, ¿no? Siempre y cuando, claro está, no haya consentimiento de esta. ¿Sí? Tocamientos indebidos.
Tocamientos indebidos deben recaer sobre las partes íntimas de la víctima. Cualquier tocamiento será ya indebido, ¿no? Esto es, obligar a que se realice sobre sí mismo, sobre un tercero. Son tres variantes donde igual se ve resquebrajada la intangibilidad sexual de la víctima. Tocamientos deben ser sobre las partes íntimas de la víctima, ¿bien? Para que pueda subsumir al tipo y para que pueda tener esa conexión, ¿no? Los medios de violencia, por ejemplo, mediante el acto de fuerza material que sobrepasan su resistencia, se pueden realizar, vence la voluntad de la víctima. Perfección del delito, cuando la víctima cede como consecuencia de la fuerza ejercida sobre su persona. A priori, la violencia debe ser ejercida con anterioridad a la ejecución de los actos impúdicos o libidinosos, pues si su concreción es a posterior, la conducta anterior es atípica. Entonces, la sobreviniente constitutiva de un delito de lesiones o de coacción. Mediante amenaza grave. La amenaza grave entendemos la violencia psíquica que es empleada por el agente mediante el anuncio de la producción de un mal grave, tanto a intereses, bienes como terceros, ¿no? La típica amenaza que vamos a, ¿no? Si cuentas, vamos a hacerle daño a tu mamá, a tu familia. Es suficiente que la amenaza actúe de forma tal que el sujeto pasivo se vea en la necesidad imperiosa de escoger el mal menor. El mal que se anuncia debe ser inminente, no distante en el tiempo, porque de ser así la supuesta víctima estaría en la posibilidad de tomar las medidas indispensables para salvaguardar su libertad sexual, ¿no? El tipo subjetivo, dos posiciones, dolo más elemento es especial y dolo simplemente. Con el elemento especial es necesario que el sujeto activo esté animado desde de ese propósito, aún que es indiferente, ¿no? Que además concurra cualquier otro móvil, como la burla, la venganza, etc. O sea, un elemento especial. Y el dolo, la exigencia de este elemento especial, debe ser abandonada, siendo suficiente con el dolo, la conciencia y voluntad de realizar un acto impúdico sin consentimiento de la víctima. Bien, entonces hemos culminado con los delitos sexuales. Básicamente es la nutrida clasificación de los delitos, que es básico su entendimiento, conocer los delitos sexuales, igual que los delitos de tráfico ilícito de drogas, son delitos muy concurribles, muy concurridos, y en nuestro país ha habido ciertas reformas para tratar de, ¿no? Reducir las cifras de estos actos. Ya estamos a punto de terminar esta sesión, pero nos quedan como 12 minutos, 13 minutos. Vamos a hablar un poco sobre, habíamos hablado la semana pasada, ¿no? De los procesos común, ¿bien? Habíamos hablado del proceso inmediato, habíamos hablado de terminación anticipada, ¿no? Este diplomado está bien nutrido. Y no podemos hablar de un proceso penal, ¿no? Sin mecanismos o técnicas de litigación oral. Por ejemplo, las figuras que deben ser bastante apreciados en un juicio oral. En las dos sesiones que nos quedan vamos a hacer esta especial referencia en cuanto a lo que es la importancia de la litigación oral o de las estrategias de litigación oral en el proceso, si nuestro proceso amerita un conocimiento, por ejemplo, de lo que es destreza de litigación oral o si es una mentira que nos han dicho. Bien, vamos a comenzar a ver hasta donde avancemos.
eh, en realidad, el alegato, el juicio comienza con un alegato. Y el alegato es el síntesis de la imputación. Bien, los alegatos siempre comenzarán con la parte imputante, o sea, quien atribuye los delitos, quien persigue los delitos, quien busca una pena. Esto es siempre el órgano competente, el Ministerio Público. En síntesis, es lo que se imputa a través de la acusación. Bien, y lo que sobre esa base lleva una carga probatoria que dice, definirá la culpabilidad, responsabilidad penal de este sujeto pasivo del proceso. Entonces, en síntesis de la imputación dice, se exponen hechos fácticos, jurídicos y promesa probatoria que concluye con pena solicitada y reparación civil. Los alegatos de apertura debemos entender que viene a ser un mecanismo de promesa del plenario, de promesa de lo que se realizará, desarrollará en el contradictorio. Esto es, el fiscal dará el sendero, el camino, el mapa que según a su criterio, conforme a su tesis fiscal, en el plenario sus testigos dirán ello. Los documentos ofrecidos que serán oralizados contribuirán en esto, que los órganos de prueba, ¿no?, justificarán lo que contiene en síntesis la teoría del caso del fiscal y su petición punitiva que viene a ser después de que la promesa probatoria sea ¿no?, la carga del fiscal que dice ameritará para la pena que se pide para este sujeto que va a ser juzgado. Y además dice, como consecuencia de su delito, se le atribuye la reparación civil de tanto soles, ¿no? Esto es, en síntesis, el alegato de apertura que debe realizar el Ministerio Público, ¿no?, como exteriorización de su síntesis imputativa, acusatoria, con carga probatoria para actuación en juicio. Bien, si ya tiene prueba anticipada, ya tiene, ¿no?, sustento probatorio para lograr su cometido. Esto es, que durante el proceso, la promesa inicial del alegato de apertura se plasmará en los alegatos finales. Se vincularán, se unirán los eslabones de la cadena, tanto de los alegatos de apertura, después del largo contradictorio del plenario, estos finalizarán en los alegatos finales, ¿no?, cumpliendo la promesa inicial. Eso es, en síntesis, lo que es alegato de apertura que le corresponde al fiscal. Muchos fiscales lo que hacen, acabo de salir de juicio oral hace 1 hora, 2 horas, inmediatamente pasé con ustedes, y justamente nos tocaba alegatos de apertura. En los alegatos de apertura, estimados colegas, el fiscal, bueno, nuestros colegas fiscales, ¿no?, por la carga que tienen, carga laboral, entonces lo que ellos realizan en general, mayoría, es leer la acusación, ¿no?, las circunstancias precedentes, concomitantes, posteriores, dice, ¿no?, los medios de prueba que acompañan a la acusación, que servirán para establecer la responsabilidad de tal persona, y que en este plenario se demostrará que los testigos
¿no? Son parte de esa exigencia, por ejemplo, de elementos periféricos o elementos objetivos que le darán fuerza a eh, a la imputación o a la sindicación si es que es víctima y testigo único. Bien, esto contraviniendo al principio testis 1, testis nulos, ¿no? Bien, eso es por una parte lo que hacen los fiscales. Tratan de leer su acusación porque está en forma resumida, por eso hoy en día las acusaciones ya son más cortas, ¿no? Más cortas. Y cuando hablamos de su exposición jurídica, tendrán que decir si la apreciación jurídica que le dan a la acusación, a la persecución, está sustentado por cuáles normas, ¿no? Subsume al tipo tal, siendo el sujeto activo, no existiendo causas de justificación que eximan, que atenúen responsabilidad alguna, o en el tema ya de consideración en cuanto a la pena, habrían ya considerado también esos elementos jurídicos, ¿no? Entonces, eso es en sucinto, tanto hechos, situaciones fácticas, situaciones jurídicas, promesa probatoria, de actuación probatoria, deben ser un paquete que se entregue, en la cual dentro del plenario se podrá verificar si es efectivamente lo que se ha hecho en promesa, ¿no? En cambio, ya en la parte de la defensa, los alegatos de la defensa, que son los más importantes de los alegatos de quien acusa y los alegatos de quien defiende a un sujeto pasivo del proceso, que viene a ser el acusado. La tarea así más difícil será los alegatos de la defensa. ¿Por qué? Porque en esta deber constitucional de la carga de la prueba, es el fiscal quien debe demostrar, quien demostrará la responsabilidad. A pesar que en este nuevo modelo nos permite o permiten a que la defensa, las partes, ofrezcan medio de prueba, ¿sí? Pero es imposible competir con la fortaleza o con el poder que tiene el Ministerio Público para realizar actos de prueba, ¿no? Si bien en el común lado, en el anglosajona, las teorías del caso son teorías investigativas tanto de fiscalía como del abogado. Si no llegan a un acuerdo, a un plea bargaining, o sea, a una terminación anticipada en Perú, si no llegan a aceptar la pena que el fiscal le propone, porque yo ya tengo un caso, le dice, ya te investigué, entonces nos vamos a juicio. Y para ello, el abogado realizará su propia investigación. Bien, su propia investigación. Esa fortaleza nosotros en nuestro sistema no lo tenemos. Por lo cual, si bien la defensa puede aportar dentro de sus limitaciones algunos medios de prueba, fuente de prueba, pero trabajará, desarrollará su tesis de defensa en la promesa del alegato de apertura en base a las pruebas de cargo y a las pruebas de descargo que también quizá lo vea útil. Entonces, el alegato de apertura será dentro de los parámetros iniciales del plenario de juicio oral contradictorio una promesa del camino a seguir, que la posición de la defensa se regirá en tal patrón. Se regirá en tal patrón. Esta es la posición de la defensa. Si Fiscalía dice que la víctima tenía tantos años de edad y el sujeto la ultrajaba, bien, entonces eso, la defensa tendrá que prometer que no fue así y que con los mismos pruebas aportadas con pruebas de cargo, la defensa evidenciará que dicho sustento probatorio que pretende actuar en juicio
no alcanzará para elevar completamente la presunción de inocencia. Esto es darle certeza máxima, fuera de toda duda razonable. Bien, y eso será la promesa. Además, seguramente se dirá que los testigos ofrecidos por Fiscalía lo que darán serán un testimonio de referencia de tal, pero no será vital o será la columna vertebral con la que aumentará las posibilidades de condena y que en el plenario lo demostraremos, ¿no? Entonces, ese acto de el alegato de apertura es el careo inicial entre defensa y fiscalía. Los alegatos de apertura se crean de las actuados, o sea, de nuestro expediente, el expediente que tenemos del autoenjuiciamiento, ¿sí? Del autoenjuiciamiento que con anticipación se nos han proveído o durante todo el proceso investigativo con las pruebas ya ofrecidas, podemos diseñar un alegato de apertura interesante, ¿no? Tocando algunos puntos específicos sobre la norma que se ha transgredido, por ejemplo. Se transgredió tal norma. Vamos a ver si eso se va a poder establecer, si el delito se puede cometer, si es posible su comisión por omisión. Si ha sido una omisión administrativa o es un delito de deber. Bien, entonces se deliberará esa pequeña línea que si bien en la etapa intermedia pudo haberse quedado con un sobreseimiento, un mecanismo, una excepción, pero al pasar al juicio ya vamos a hablar o vamos a verificar temas probatorios, o sea, ya entraremos al tema de culpabilidad, de responsabilidad. Y esa es la promesa inicial que se denomina alegatos de apertura. Ya en la próxima sesión vamos a entrar en fondo en este interesante tema que es la destreza de litigación oral en el juicio. Bien, muy bien. Entonces hemos culminado, son las 10 en punto, esta sesión más de este diplomado y nos vemos el día miércoles. Muy buenas noches con todos.